Una producción de Drop. Advertencia. Cierra la puerta y métete debajo de tus sábanas, porque la historia que te voy a contar puede resultar muy perturbadora. Escúchala bajo tu propio riesgo. Bienvenidos, temporistas. Soy Dan Tempo y esto es Historias de Terror antes de dormir. Hola, temporistas. Mientras duermes, el mundo no se detiene. Alguien podría caminar por tu pasillo. Quizá algo se asoma desde el armario. O quizá también hay miradas que te observan en la oscuridad sin que lo sepas. Esta noche te contaré lo que ocurre cuando crees que estás a salvo bajo las cobijas, porque a veces los verdaderos horrores no están en los sueños, sino al lado de tu cama. Bienvenido a Historias de Terror antes de dormir. Comenzamos. Cada noche a las 4 a.m., alguien llora en mi patio trasero. No sé cómo empezar esto sin sonar como un loco, pero es real, está pasando y necesito contarlo por si ya no puedo hacerlo mañana. Todo comenzó hace 3 semanas, siempre a la misma hora, 4 de la madrugada. Un llanto de mujer desgarrador que venía de nuestro patio trasero. La primera noche fue mi esposa, Elena, quien me despertó. Su mano temblaba sobre mi brazo. ¿Lo escuchas, David? Por favor, dime que lo oyes. Susurró con una voz que el miedo le quebraba. Me incorporé, el corazón golpeándome las costillas. Escuché y ahí estaba. Un llanto bajo, intermitente, desesperado, indudablemente humano, indudablemente femenino, pero no venía solo del patio. Parecía emanar de los densos árboles que bordean nuestra propiedad, justo donde la hierba se funde con la oscuridad del bosque. Y entonces la vi. Contra la débil luz de la luna que se filtraba entre las nubes, una figura se veía en el límite del bosque, alta, demasiado alta para ser normal, y terriblemente delgada. No se movía, no hacía ningún gesto, solo estaba ahí, de pie, inmóvil, observando nuestra casa, observando nuestra ventana. El llanto ahora estaba seguro, surgía de esa dirección, de ella. Un frío metálico me recorrió la espina dorsal. «¿Hay alguien ahí?», le dije a Elena. Mi voz estaba ronca. Una mujer o algo parecido, parada en el borde del bosque, llorando. Ella se aferró a mí. «Llama a la policía, David, por favor». No lo dudé. Marqué el 911 con dedos torpes. «Hola, hay una mujer en mi patio trasero. Está llorando y me observa». Mientras daba nuestra dirección, no podía apartar los ojos de la ventana. La figura seguía ahí, impasible, una mancha negra contra la oscuridad más profunda. Mientras esperábamos a la policía, agazapados junto a la ventana, ocurrió. El llanto se detuvo de golpe. Un silencio absoluto, pesado, cayó sobre la noche. Y entonces, la silueta giró lentamente la cabeza. No pude distinguir rasgos, solo una oscuridad más profunda donde debería estar su cara, pero sentí, con una certeza visceral, que sus ojos, si es que los tenía, se clavaban directamente en los míos a través del cristal. Un escalofrío primitivo, como el presentimiento de la muerte, me paralizó. Luego comenzó el grito, no un grito humano, era un chillido agudo, prolongado, que rasgaba la noche como una uña en una pizarra, un sonido que no venía de pulmones, sino de algo roto, de algo profundamente mal. Y la silueta seguía ahí, inmóvil, excepto por esa cabeza grotesca inclinada hacia la ventana, mientras aquel sonido imposible salía de ella. Las sirenas cortaron el aire unos minutos después. En el instante en que los focos de los coches patrulla barrieron nuestro patio, el grito cesó y la silueta simplemente no estaba, como si se la hubiera tragado la tierra. Los policías registraron minuciosamente
Linternas potentes exploraron cada rincón del jardín y la primera línea de árboles. Nada, absolutamente nada. Zorros, dijo uno de los agentes con un tono cansino mientras se iba. No se preocupen, en época de celos suenan como mujeres gritando. Es increíble lo real que parecen. Búsquelo en internet. Intenté explicar la silueta, lo alto que era, lo quieto que estaba, cómo me miró. Pero solo recibí una mirada de lástima y un consejo de descansar. Intenté creerles. Busqué los videos de los zorros. Sí, suenan horrible, pero no lloran y no tienen la forma de una mujer esquelética de 2 metros de altura y no se quedan mirándote. Pero lo peor vino la noche siguiente y la siguiente y la siguiente. 4 de la madrugada. El llanto y la silueta siempre en el mismo lugar, siempre quieta, hasta que notaba mi presencia en la ventana. Entonces, ese giro lento de cabeza y el grito desgarrador. Dejé de llamar a la policía después de la segunda advertencia. Compré máquinas de ruido blanco potentes, ventiladores. Tapamos las rendijas de las ventanas. Durante unos días funcionó, o al menos no escuchamos nada, pero yo sabía que estaba ahí, afuera, esperando. Hasta anoche, 24 de agosto, nos habíamos dormido tarde, agotados. El sueño fue profundo, pesado, hasta que un sonido me arrancó de la inconsciencia. No era el llanto habitual, amortiguado por la distancia y las máquinas. Este sonido era cercano, opresivo, sofocado, un sollozo desesperado y familiar. Encendí la lámpara de la mesilla. Elena no estaba a mi lado. El ruido venía de dentro, del dormitorio, del armario. ¿Elena?, llamé, la voz cargada de un pánico que ya conocía demasiado bien. Solo hubo un gemido más agudo en respuesta. Me levanté, las piernas temblando. El frío de la habitación era antinatural. Avancé hacia la puerta del armario. El llanto era ahora un susurro quebrado, lleno de dolor infinito. Puse la mano en el pomo, frío como el hielo. «Elena, ¿estás ahí? ¡Responde!». Silencio. Luego un golpe débil contra la puerta desde dentro. Sin pensarlo, giré el pomo y abrí la puerta de un tirón. Ahí, acurrucada entre la ropa colgada y las cajas, estaba Elena, pero no era mi Elena. Su rostro estaba desencajado por un terror absoluto, los ojos desorbitados, vidriosos, como si mirara algo que yo no podía ver. Lloraba sin sonido, solo sacudidas violentas de su cuerpo. Estaba empapada en un sudor frío y olía a tierra húmeda, a hojas podridas, al bosque. «Cariño, ¿qué pasa? ¿Qué te ocurre?». Me arrodillé, intentando tocarla. Ella se encogió como si mi contacto la quemara, emitiendo un quejido animal. No mires afuera, no mires afuera», susurró entonces. Su voz era un hilillo roto, irreconocible. Está en el jardín, quiere que mires, quiere que la veas como yo la vi». El horror me inundó. «¿Quién, Elena? ¿La silueta?». Ella asintió convulsivamente, enterrando la cara en las rodillas. No es una mujer, David, nunca lo fue. Es el vacío, es la hora, las 4 de la madrugada es su hora. Y ahora me ha visto, ahora me conoce». Intenté sacarla del armario, pero su cuerpo estaba rígido, petrificado por un miedo que le trascendía. La arrastré hasta la cámara, envuelta en mantas, temblando como una hoja. No volvió a hablar, solo miraba fijamente hacia la ventana, cubierta por gruesas cortinas, con una expresión de puro terror congelado. Se quedó así, en estado catatónico, hasta que la ambulancia se la llevó al hospital de día. Los médicos hablan del shock severo, de psicosis aguda. No saben, no pueden saber. Ahora es de noche otra vez. Son las 3:55 am. Estoy solo en esta casa silenciosa y demasiado grande. Las máquinas de ruido blanco zumban, pero sé que son inútiles. Apagué todas las luces. Estoy sentado en el suelo del dormitorio, de espaldas a la ventana
que da al patio trasero. Tengo la computadora aquí, escribiendo esto. Es mi testimonio por si no estoy el día de mañana, porque lo sé, lo siento en la médula de mis huesos, en el aire gélido que llena la habitación a pesar del verano. Siento el peso de esa mirada, como la sintió Elena. Está allá afuera, de pie en el límite del bosque, esperando que sean las 4 de la madrugada, esperando que yo cometa el error de mirar. Pero lo peor, lo que realmente me está volviendo loco mientras las manecillas del reloj avanzan implacables hacia las 4, no es el miedo a lo que hay afuera. Es lo que me susurró Elena cuando los paramédicos la subían a la camilla. En un momento de lucidez espantosa, sus dedos aferrándose a mi brazo con fuerza desesperada, sus ojos por fin enfocados, llenos de una pena infinita y de algo más, algo como culpa. David, no abrí la puerta del armario anoche. Alguien más la abrió desde dentro. Y ahora, desde el armario cerrado con llave, creo escuchar un raspado muy, muy suave, como de uñas largas recorriendo lentamente la madera desde el otro lado. Son las 3:59 am. Dios mío, aquí es mi fin. Mi esposa habla mientras duermo y sus palabras me aterran. Mi esposa y yo nos mudamos a nuestro nuevo apartamento hace apenas unos meses. Antes vivíamos en una gran cabaña con vistas a un hermoso lago. Fue la casa de mis sueños durante los últimos 3 años que vivimos ahí. No queríamos irnos, pero era un paso necesario. Verás, Jessica y yo vivíamos en el sur. Todo iba bien por un tiempo, pero mi bufet decidió ascenderme de repente. Fue inesperado, pero no podría haber estado más agradecido. Desafortunadamente, el trabajo implicaba una transferencia a otra de nuestras muchas sucursales, lo que nos ocupaba hasta otro lugar más lejano. Hablamos largo y tendido sobre el asunto, pero finalmente Jessica aceptó el traslado. Es importante tener en cuenta que es difícil encontrar trabajo, por eso estábamos reduciendo nuestra vivienda. Hasta que Jessica encontrara otro empleo, tendríamos que sufrir. Al menos así lo veía ella. La tensión fue alta las primeras semanas después de la mudanza. Se notaba que Jessica estaba irritable. Extrañaba nuestra antigua casa, a nuestros viejos amigos y tener un trabajo estable. No tenía nada que hacer con su tiempo libre, así que se aburría muchísimo. Esto provocó bastantes peleas. Por un tiempo parecía que nunca nos íbamos a instalar. Aproximadamente un mes después de la mudanza, las cosas empezaron a mejorar. Jessica encontró trabajo temporal como editora a tiempo parcial en la cadena de televisión local. Le encantaba el trabajo y estaba encantada con sus compañeros. Yo también. Todo parecía ir por buen camino. No perfecto, pero bien. Fue entonces cuando empezó a hablar dormida. Era de esperar y, sinceramente, me sorprende que no empezara antes. Verás, mi esposa duerme inquieta cada vez que hay un cambio importante en su vida, ya sea bueno o malo. Ocurrió cuando nos casamos, cuando nos mudamos a nuestra primera casa y cuando tuvo el aborto. Hablaré más tarde sobre eso. Jessica sabe que habla dormida porque yo solía mencionarlo de vez en cuando. Me reía cada mañana, recordando las cosas raras que había dicho la noche anterior. Esto siempre le incomodaba. Por eso, después de su primera noche hablando dormida en nuestro nuevo apartamento, no dije nada. El hablar dormida continuó durante un par de semanas. Fue entonces cuando el trabajo temporal de Jessica en la cadena de televisión terminó. Sin un trabajo que la distrajera, sus arrebatos nocturnos empeoraron mucho. Empezó a gritar a ratos y yo me veía obligado a calmarla. Una noche, sus gritos se convirtieron en lágrimas. Mientras lloraba, dijo algo que nunca olvidaré. Desearía que estuvieras muerto. Sabía que mi esposa estaba dormida, pero mientras estaba sentado a su lado, tranquilizándola lo mejor que podía, sentí la necesidad de insistir en el asunto. ¿Quién te gustaría que muriera, cariño? Para mi sorpresa, ella respondió: tú. Esto me tomó desprevenido. Es extraño desear la muerte de tu marido y más extraño aún mientras duermes. ¿Por qué?
pregunté. Estás arruinando mi vida. Esas 4 palabras me hirieron profundamente, ya fueran intencionales o producto de una mente cansada. Eran el tipo de palabras que exigían introspección. Me pregunté por un momento si realmente estaba arruinando su vida, o al menos si yo era el culpable de sus terrores nocturnos. Mi esposa permaneció en silencio el resto de la noche. Lo sé porque me quedé despierto. La contemplación y la preocupación me impidieron dormir bien. No creí ni por un segundo que mi esposa realmente quisiera verme muerto, pero sus travesuras nocturnas sin duda eran motivo de preocupación. Entre los gritos y los diálogos morbosos, este era el peor estado en el que jamás la había visto. A la mañana siguiente estuve a punto de contarle lo sucedido, pero no dejaba de pensar en cómo reaccionaría y qué diría. Era demasiado. No quería agobiarla más de lo que ya lo había hecho, sobre todo después de que la acabaran de despedir. Tampoco quería tener otra pelea. Ante esto, me callé. La noche siguiente, los gritos desaparecieron. Fue un consuelo, pero fugaz. De repente, justo cuando estaba a punto de cerrar los ojos y dar por terminada la noche, los gritos en sueños comenzaron de nuevo. A veces pienso cómo te mataría. Atribuí esta afirmación a una tontería pura y simple, inducida por el sueño, pero luego ella continuó. Mientras estés durmiendo en la cama, me levantaré e iré a la cocina. No entendía a qué se refería, pero a medida que seguía hablando, lo entendí. Pude hacerme de una idea bastante clara de lo que decía. Meter la mano, agarrar el cuchillo, una y otra vez, saliendo sangre de la cama. Ya no puedo arruinar mi vida. Carajo, mi esposa estaba contando su plan para matarme. A pesar de lo inquietante que era, no pude evitar reírme para mis adentros. Después de todo, solo era un sueño, ¿no? Nada más. No puedo decir que no haya hecho cosas raras en mis propios sueños, cosas que jamás haría en la vida real. Jessica estaba enfadada conmigo por la mudanza y estaba desahogando sus frustraciones mientras dormía. Al menos, eso fue de lo que me convencí. Hablar dormida continuó durante unas semanas. Esperaba que las sesiones de desahogo de Jessica a medianoche le hicieran bien, pero sin un título de psicología no podía estar seguro. Solo podía escucharla divagar sobre matarme cada noche y esperar a que su condición se curara. Lo más que había durado hablando dormida fue un mes, así que era seguro decir que pronto terminaría. Pasó un mes, luego 2. Jessica no se detuvo. Todas las noches, la misma rutina. Ya fueran tonterías incoherentes o balbuceo sobre cómo quería hacerme daño, ya era aburrido. Pero una noche lo cambió todo. Mientras mi esposa dormía, pronunció unas palabras que me desgarraron el corazón. Perdí a mi bebé por tu culpa. Mis emociones se revolvían en mi estómago. Esta vez tenía que entender a qué se refería. ¿Qué quieres decir, cariño? Hubo un breve momento de silencio, pero finalmente Jessica me ofreció una respuesta. Maldito, me hiciste querer tener hijos, me diste vida y ahora estoy sola. Esto me tocó la fibra sensible y me hizo llorar. Fue idea mía tener un hijo. Jessica nunca quiso tenerlos, pero se obligó a quererlos por mí. Por eso, después del aborto, me sorprendió encontrarla completamente destrozada. No tenía ni idea de cuánto se había entusiasmado con la idea de tener un bebé. Mis lágrimas fueron interrumpidas por más conversaciones dormidas, de la peor clase. Te mataré, lo prometo. Eso fue lo último que dijo en toda la noche. Ha pasado casi una semana desde que mi esposa me hizo esa promesa. Por muy inquietante que fuera esa amenaza, podría haberla ignorado fácilmente, asumiendo que también era producto del estrés y que no tenía por qué preocuparme. Por desgracia, no puedo dejar de hacerlo. Jessica me está matando de miedo. Ahora estoy haciendo ciertas cosas y durmiendo con un ojo abierto, y todo por una sola razón. Mi esposa comenzó a caminar dormida. Esto no va a ocurrir nunca más.
Tenía 17 años cuando llegó. Había vivido toda mi vida con mi madre, una mujer cruel, violenta, de esas que convierten cada día en una herida que no termina de cerrar. 17 largos, dolorosos años. Esa noche, era casi medianoche, mi madre ya dormía, gracias a unas cuantas copas de vino, cuando escuché 3 suaves golpes en la puerta principal. Fui yo quien abrió. Ahí estaba, una niña extraña, muy pequeña, con las mejillas pálidas, casi grises, el cabello rubio recogido en 2 trenzas, vestía un vestido rosa, rasgado y sucio. Estaba descalza, los pies azules por el frío del invierno, y sus ojos, Dios mío, sus ojos eran completamente negros, profundos, inconsolables. La dejé entrar sin permiso, tal vez por instinto, tal vez por compasión, o por algo más. La envolví con una manta gruesa tejida por mi abuela. Ella la sostuvo entre sus bracitos, aunque parecía no necesitarla. No temblaba, no decía nada. «¿Cómo te llamas, cariño?», le pregunté con suavidad. Guardó silencio, me observaba fijamente. Esa mirada oscura empezó a incomodarme. Finalmente abrió la boca y con una voz apenas audible respondió: «Lucía Moreno». Asentí, sonriéndole. «Puedes quedarte aquí toda la noche, Lucía», dije, señalando el sofá. Ella se acurrucó, siempre sin apartar sus ojos de mí. Me retiré a mi habitación. Aquella noche fue la primera que dormí sin miedo a los gritos o a los golpes. Cuando amaneció, me arrastré hacia la cocina, todavía adormilada. Mi bienvenida fue una taza de café lanzada contra mi hombro. Grité por el dolor. Mi madre me miraba con furia. «¿Qué demonios hiciste? ¿Por qué hay tierra en el sofá?», gritó. Corrí al salón. Lucía no estaba. La única prueba de que había estado ahí era un rastro de tierra seca en el sillón. Asumí la culpa para evitar que mi madre siguiera gritando, y me gané un buen golpe en la cara por ello. Fui a la escuela con el rostro dolorido, intentando no pensar en nada, hasta que escuché algo que me heló la sangre. Lucía Moreno fue encontrada muerta anoche. Me quedé paralizada. Esperé ansiosa por más detalles, pero nadie dijo nada. Esa noche, ya en casa, el noticiero local apareció con un reporte en vivo. Lucía Moreno, de 6 años, fue hallada muerta anoche a las 7. Su cuerpo estaba enterrado en el patio trasero, con su vestido rosa aún puesto. No se tiene rastro de su madre, Marisa Moreno, principal sospechosa del asesinato. Fuentes indican que la niña fue víctima del abuso constante. Y entonces mostraron una foto de Lucía. Era ella. Las mismas trenzas, el mismo vestido rosa, el mismo rostro. Pero había un detalle perturbador. Sus ojos eran de un azul cielo, no negros, azul claro, y sus mejillas, aunque pálidas, estaban sonrojadas. No cabía duda. Lucía ya estaba muerta cuando vino a mi casa. Murió horas antes. Esa noche me acosté temprano, queriendo olvidar todo, cerrar los ojos y fingir que el mundo era otro. Pero cerca de la medianoche desperté. Alguien acariciaba con suavidad el moretón de mi mejilla. Unos deditos fríos, pequeños, consoladores. Suspiré, apoyando el rostro en aquella mano, y entonces la escuché susurrar: «Nunca más». Gracias por llegar hasta el final de la historia. Recuerda, mientras tú duermes, algo puede estar despierto, observándote, esperando. Así que asegúrate de cerrar bien la puerta esta noche. Si te gustó este episodio, sígueme en Instagram. Me encuentras como Dantempo Plus. Y no te olvides de seguir este canal en Spotify para que no te pierdas ninguna historia. Y antes de apagar la luz, los 3 saludos de la noche. Un saludo para Anabel, que siempre escucha el podcast. Otro para Daniela Ortigosa, que dice que ya nada le asusta todavía. Y otro muy especial para Andrés García, que no pudo dormir con el episodio de abducciones.
Qué bueno que te haya gustado y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Buenas noches, querido amigo y amiga mía. Una producción de Drop.